Y estamos en las honras fúnebres de Max Lesney y tengo aquí frente a mí a Vivian Lesney, hija de Max. De tal palo, tal astilla, ¿eh? ¿Qué podemos decir en este momento para empezar esta conversación contigo, Vivian? Bueno, no es una noche triste, fue una noche de celebración, una noche que nos indica que el poder de Max va a ser eterno. Él fue una persona pública, pero también fue muy buen padre, muy buen esposo y muy buen amigo. Lo recuerdo más bien, y él estaba muy orgulloso de su profesión, el periodismo, pero el periodismo es verdadero, que no tiene miedo al poder y que no tiene que ser, no tiene que complacer a las personas, sino solamente decir la verdad. Papi era una persona muy honesta, pero también era muy sutil, su periodismo era sutil. Y tenía también el duende, que no era sutil. Estaba pensando mucho en el duende porque, Carlos Rafael, escribiste algo sobre el duende. Sí. Se me había olvidado. Yo pienso que el Lo duende, importante que era el duende. el duende es una faceta que Max Lesney tal vez públicamente no lo podía decir a través de Max, pero lo decía con el corazón desde el duende. Sí, Max tenía duende, de la manera de García Lorca, Sí. esa inspiración y travieso. Exacto. Interesantísimo. Y Una yo creo, persona muy compleja. hay muchos duendes escritos por él que los tenemos guardados. En su momento se puede hacer incluso casi hasta un libro. Los duendes de Max, ¿no? Y es interesante esa parte del duende. Sí, es otra parte, es otro aspecto de su periodismo. Y de entonces tenemos su activismo. Él era revolucionario, pero aquí fue periodista y también activista y organizador. Sí. Porque yo me acuerdo que había una época cuando George Bush, que era la campaña de que había que reunificar la familia, no separen las familias. Y me acuerdo que él traía 300, 400 personas los domingos a esas protestas. Y él era el único que podía reunir tantas personas, no había otro. Y lo que a mí siempre lo que yo siempre encontraba interesante era que papi tenía 80 años, 86 años, 89 años, y que él siempre era el que daba la cara. Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? No hay un cincuentón que pueda dar la cara para defender al pueblo cubano, para defender la dignidad del pueblo cubano, porque no se veían. Cada vez que estaba el 23, Univisión, Telemundo, era él, no había otro. Si hubiera un abogado de 40 años, lo hubieran escogido a él, pero nadie quería dar la cara. Teníamos activistas que iban dedicados, militantes, que iban a las protestas, pero eso de dar la cara, yo no Pero me sí acuerdo llevó más a la nadie. familia a hacer réplicas. Tú misma andabas con tu hermana. Cuéntame algo de ese momento de las réplicas, cuando ustedes hacían la revista. No, yo era muy niña. Mirita repartía réplicas. Sí. Mi mamá manejaba y ella las repartía, pero yo no, esa época era un poco antes de que yo tenía conciencia. Entonces tu papá influyó en que tú te hicieras periodista. Yo no soy periodista. Mi papá, mira, yo soy quien yo soy por mi papá. Te voy a contar. Papi tenía un gran amigo, que tú lo conoces, Alfredo Guevara, que fue cineasta, que trabajó con los mejores cineastas, con Luis Buñuel, con Rossellini en Europa. Entonces, yo tenía una cubanita refugiada. ¿De dónde voy a sacar yo que yo puedo ser cineasta? Era porque había este amigo, este gran amigo, Alfredo, que fue cineasta. Entonces también tenía un amigo, papi, aquí, que fue la primera persona que yo conocí que hizo una película, Jorge Ulla. Él hizo una película y entonces ya yo tenía conciencia de que se puede ser director de película. Acuérdate que ahora hay más, pero en ese momento no había muchas mujeres directoras de película. Y te entregaron un coral en el Festival de Cine. El coral en el festival. Ha estado por muchas partes el hombre de las dos El Habanas. Hombre de las Dos Habanas fue a 36 festivales de cine y ganó muchos premios. Y papi fue giró conmigo con la película.
Escribí algo los otros días, fue una nota muy breve, de la alegría que sentía tu papá de estar en La Habana contigo. Tú, que estabas más cerca de él, ¿cómo percibiste? ¿Cómo fueron esos Bueno, días? la última vez que yo estuve en La Habana, y ya hace demasiado que no voy a La Habana, fue en la conferencia de la inmigración. Sí, Y hace 2 años de eso. sí. Y la pasamos chévere, súper bien. Pero él se veía orgulloso contigo. Me encanta andar con papi en Cuba. Sí. Yo creo que yo nunca he ido a Cuba sin Max. Sí, solamente la primera vez que fui con Mirita y con John de León, que fuimos con la Universidad de Columbia. La primera vez que fui durante el periodo especial en el 90 y pico. Esa fue la única vez que no fui con papi. Bueno, ¿y de tu hermana Mirita? Bueno, como sabes, mi hermana Mirita murió. Sí. Pero hablamos de ella hoy aquí, porque ella como mi mamá no quería velorio. Entonces había que invocar su nombre aquí. Fue un acto muy interesante el que se produjo hoy, porque fue un acto solemne, sobrio, pero también tenía los detalles de Max Lesney, ¿no? De ser atrevido, de hacer una cosa diferente. Y también vinieron los opositores, porque Max Lesney siempre quiso que los opositores estuvieran presentes. Tú me lo estabas diciendo en estos días, cuéntame. No le importa. Entonces estaban los opositores allá afuera, tomamos un video que decía Max Lesney, terrorista. Imagínate. Bueno. ¿Tú eres hija de un terrorista? No, pero hasta en la muerte es relevante. Es increíble, pero bueno, Max estuviera también contento de que hayan venido, porque él decía que si no estaban la oposición no era bueno el acto, ¿no? De acuerdo, siempre lo decía. Tiene muchas cosas que hacer Max Lesney todavía, ¿no te parece? Sí, yo creo que tenemos que seguir la labor contigo y con Lorenzo de Radio Miami Today, que está buenísimo, está súper, súper moderno ahora, me encanta. Y hacia adelante. Vamos a saludar desde aquí a Wilmer también, que nos ayuda mucho. Sí, muchas gracias. Sí. Está precioso la página web. ¿Cómo no? Entonces... Seguimos, hoy no es un final, seguimos adelante. Sí, pero hoy hubo un momento también donde se vio cuando tú abrazas a los compañeros, cuando tú viste que la gente venía a hablar con él como si estuviera ahí, y como está ahora ahí, ¿no? La gente vino y habló con Max, siempre Max. Y hablé con Pepe, que es un niño que creció con Max, de allá de vuelta. Las cosas que me cuenta de Pepe es increíble. O sea, Max ha hecho historia en Cuba, en Estados Unidos, en Europa y no sé en cuántos países. ¿Te queda algo por decir? Bueno, gracias por ser oyente de Radio Miami Today, y vamos a seguir el trabajo de Max. Radio Miami Today es tu página, es el legado que tu papá te dejó. Sí. Y te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias a usted, Carlos. Gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a Max Lesney, que mira cuántas cosas aquí ha hecho. Y aquí estamos. Yo soy Carlos Diegues reportando para Radio Miami Today desde Miami.